Y en Radio Ocupas estamos preocupados por la inflación. Queremos saber por qué suben tanto los precios. ¿Tiene la culpa la guerra? ¿Tiene la culpa la pandemia? ¿Tienen la culpa las empresas que especulan y cobran lo que quieren? ¿La falta de control? ¿Tiene la culpa el dólar? Se lo voy a preguntar a mi amigo Ramón Prades, que es analista político y económico. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días, Cristian, ¿cómo estás vos? Y un saludo para toda la audiencia. Gracias. A ver, para vos, ¿quién tiene la culpa de la inflación? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, recién charlábamos, es una pregunta súper compleja y ojalá pudiera resumírtela en una frase o en una idea. Repasando un poco cuando me convocaste para tener esta charla de hoy, Sí. releí unos apuntes viejos y me encontré con una frase de Kenneth Galbraith, que es un economista que ya falleció de Estados Unidos, muy conocido, que manejó la economía de Estados Unidos durante 40 años. Vos sabés que los norteamericanos tienen esta cosa de que le dicen al mundo lo que hay que hacer, ¿no? Como decir, hay que exportar el neoliberalismo con Friedman, por ejemplo, que también lo hemos escuchado mucho en Argentina, la necesidad del FMI, reducir el gasto público, el Estado, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la gestión propia, a la hora de la gestión de su propio Estado, de hacerse cargo de sus cosas, usan a otro economista, que era muy amigo justamente de Friedman, que se llamaba Galbraith. Y encontré esta frase que decía: la incertidumbre descoordina las expectativas inflacionarias. Y es una frase que pareciera que no dice mucho, después se le escribe varios libros en relación a esta tesis, pero yo creo que dice bastante, ¿no? Cuando hablamos de la incertidumbre es todo eso que vos dijiste y más. La guerra en Ucrania, incertidumbre. La interna política, incertidumbre. El tema de las materias primas, incertidumbre. El problema de la energía que hoy hay en el mundo, pero particularmente también en Argentina, incertidumbre. Sí. Es decir, cada cosa que vemos en los medios, en la calle, es incertidumbre. El costo de reposición para llevarlo a la radio y a los oyentes, que seguramente muchos de los que te están escuchando tengan algún comercio, trabajen en alguna industria. Sí. Hoy un empresario sale a vender algo y no sabe muy bien a qué precio venderlo. Obviamente necesita tener un margen de ganancia, pero no sabe muy bien a qué precio venderlo, porque después no sabe a qué precio puede recomprar los insumos que usó para fabricarlos, importados, o si revende, por ejemplo, un kiosquito de barrio, cada 10, 15 días le están cambiando la lista de precios. Exacto, sí. Entonces, bueno, ¿eso qué es? ¿Cómo se llama? Incertidumbre. No sabe qué va a pasar, sí. Che, te lo voy a, y por la duda te lo vendo el doble. Exactamente, y eso justamente descoordina, es decir, hay un descontrol. A mí me gusta decir que gobernar es organizar una idea, ¿no? Es decir, hay una dirigencia económica, política, cultural, eclesiástica, etcétera, que organiza con sus ideas a toda la sociedad. Cuando la idea no está organizada, cuando vos no sabés muy bien para dónde van el sentido de las calles, bueno, eso te genera expectativas descontroladas. Es decir, no sabés bien qué hacer. Todos lo que se llama en economía los actores económicos, vos no te das cuenta, pero sos un actor económico con tu radio, digamos. Claro. Chiquito, mediano, lo que fuera, pero sos un actor económico. Miles de estos agentes económicos no saben qué hacer, no sabemos qué hacer, yo estoy también adentro, y eso hace que sea un descontrol inflacionario. Entonces, para llevar un poco de tranquilidad, a mí me parece que en ese sentido Guzmán este diagnóstico lo tiene bastante claro, digo que por lo menos lo comprende, y si vos te fijas, él habla permanentemente de tranquilizar la economía, generar certezas, tranquilizar la economía, mejorar las expectativas. Lógicamente, hacer eso es muy complicado. Vos sabés que estuvieron esta última semana una comitiva muy importante de funcionarios y gobernadores en Israel que arrancó en el mismo momento. Se puso un libro muy de moda, se llama La temporada en el quinto piso, que seguramente lo hayas sentido nombrar, que explica un poco lo que fue el momento más álgido de la presidencia de Raúl Alfonsín en términos inflacionarios. Y en ese mismo momento, cuando se lanza Tan Austral, Israel tenía una inflación muy grande y ellos lanzan un programa antiinflacionario, con todas las particularidades que tiene otro país, ¿no? Argentina tiene sus cosas, no estoy comparando. Sí. Pero uno de los ejes centrales que a mí más me llama la atención, y porque hago referencia a la comitiva argentina, uno de los ejes centrales fue el tema de los acuerdos políticos
macroeconómicos, industriales, empresariales, sindicales. Eso generó años de estabilidad y le permitió a Israel ser hoy una potencia educativa, tecnológica, etcétera, etcétera, y obviamente no tener inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, y esto seguramente lo escuchaste y lo escucharon hasta el hartazgo, termina siendo la temperatura, un síntoma de un problema para mí más grande. Es el problema que tiene la Argentina, que es que no encuentra un modelo de desarrollo y crecimiento estable. Es decir, este es uno de los pocos países del mundo donde pasás de casi de la disolución nacional, la anarquía, de 2001 a 2005, donde no te encontrabas una mesa para cenar en ningún lado, la gente compraba motos, autos. Es decir, esta brutalidad de cambio de reglas de juego permanente que tenemos no es muy buena para la economía, y si me apuras un poquito más te digo que no es muy buena tampoco para la gente. Creo que vivir en este nivel de locura no es muy sano, me parece, ¿no? Sí, porque genera un revuelo, la gente va a comprar de mal humor, sí genera esto de que te odio por lo que me cobras, me da bronca, ¿entendés? Hay como que un malestar en la calle y bueno, no está bueno, sí, tal cual. Ramón, el acuerdo con el fondo. El fondo dicen, yo no sé, te pregunto a vos, capaz que dice que pone condiciones. ¿Esas condiciones nos pueden jorobar la vida? Bueno, mira, el acuerdo con el fondo, lo primero que hay que decir es que es inevitable, quiero decir, no se puede no acordar con el fondo. Tal cual, ¿no? Eso sí. Esto es, digamos, Argentina forma parte del sistema global internacional, si nos gusta, bien, pero si no, digamos, también. Sí. Lo que sí se puede hablar del acuerdo con el fondo es del tipo de acuerdo. El acuerdo con el fondo lo negoció el gobierno como corresponde, creo yo, digo como corresponde, que no había más interlocutores, tenía que ser el gobierno para hacerlo. Y lo que sí por ahí me preocupa un poco que sea el acuerdo con el fondo el programa de gobierno, ¿se entiende? Sí. Y la otra cosa que también es inevitable del acuerdo con el fondo, que es un acuerdo heredado. Digo, este es un nuevo acuerdo de un acuerdo que ya había. Claro. Este gobierno no pidió la deuda al FMI y no pidió todo el resto de la deuda en dólares, particularmente durante el gobierno de Macri, que endeudó fuertemente al país, y lo endeudó, y esto ahora te voy a responder a tu pregunta, lo endeudó para no capitalizarlo, porque yo en cada respuesta voy a ser muy reiterativo con lo que te digo, pero es la única salida que veo para los que nos están escuchando. Argentina tiene que construir un modelo de producción y trabajo. Esos son los dos ejes, más la educación, que es a largo plazo. Ese eje central se tiene que hacer capitalizando al país. ¿Qué significa capitalizando? Bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. La obra, hoy nos falta gas, ¿no? Nos falta gas en la industria. Si hacemos los recortes que dice el FMI que hay que hacer, se va a parar la mitad de la industria en la Argentina. Vos imaginate que en un proceso inflacionario, si recortás la oferta de bienes y servicios, los precios se van a disparar. Hablar del desempleo. Entonces falta gas. La Argentina tiene el segundo reservorio de gas más grande del mundo y es Vaca Muerta, y el cuarto de petróleo no convencional, y tiene la primera empresa de tubos sin costura del mundo, que es Techin. Es decir, nosotros tenemos los tubos, tenemos el conocimiento y tenemos el gas. Hacer esa obra, palabras más, palabras menos, con las plantas potenciadoras de gas, etcétera, son aproximadamente entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. ¿Está bien? Sí. Vaca Muerta, tenemos este conocimiento desde el año 2010. El gas empezó a fluir, pero faltan 650 kilómetros de caño. Te estoy haciendo números grandes, ¿verdad? Sí. Bueno, yo te hablaba recién de 6.000 millones de dólares. El acuerdo primero con el FMI que pidió Mauricio Macri, se patinaron en un año 45.000 millones de dólares. Hacíamos todo. Ahora, y te digo más y te vas a sorprender. No solamente que con ese cañito hermoso, desde Neuquén hasta la provincia de Buenos Aires, resolvemos el problema del gas en la Argentina para la industria y para toda la gente que nos está escuchando en su casa, para no aumentar la tarifa, etcétera, sino que la Argentina podría exportar alrededor de entre 35.000 y 37.000 millones de dólares anuales. No sé si me explico. Una locura, sí.
Una locura. La Argentina podría transformarse en una potencia energética y por ende en una potencia exportadora. O, por ejemplo, esto es una decisión política, vos podés, si querés, no sé, subsidiar toda la energía industrial, entonces haces competitivo tus productos. ¿Por qué te digo esto? Porque vos tenés un problema de flujo de dinero, es decir, lo que se llama, lo que todo el mundo conoce, el financiamiento. Es decir, bueno, me faltan 15.000 pesos para llegar a fin de mes. Bueno, ¿cómo lo consigo? Saco un crédito, voy a un banco, después termino en un amigo, después en un prestamista. Voy armando una bola de nieve, ¿no? Sí. Y esa bola de nieve cada vez te hace más difícil dormir a la noche. Ahora, si vos agarrás esa plata y en vez de jugártela en el casino o salir a comer todos los días fuera, vos decís, bueno, me voy a financiar un rato, que me va a complicar, pero a la noche voy a poder dormir porque sé que esto me está generando, no sé, en 6 meses, en un año voy a conseguir un laburo, que voy a ganar 500.000 pesos por mes. Entonces, vos estás con el problema de financiamiento constante, pero vos sabés que en 6 meses no solamente te lo vas a resolver, sino que vas a tener un ingreso importante. Bueno, este es el corazón del problema de la Argentina. La Argentina tiene un problema de financiamiento estructural, que es viejo, que tiene que ver con un montón de cosas. Nosotros hemos perdido el superávit comercial y el superávit fiscal que habíamos logrado con Néstor Kirchner, y la economía se ha desordenado. Y cada vez, lamentablemente, la macroeconomía se desordena más. Entonces, ¿eso cómo se financia? Bueno, se financia o con venta de activos, o con emisión monetaria, o con endeudamiento en dólares. No hay muchas más vueltas. Es decir, activos que, no sé, que quieren vender, digamos, no hay muchas más vueltas para eso. Entonces, lamentablemente, es un programa que obviamente yo creo que articula entre dos alternativas. La primera es estabilizar un poco la economía en términos inflacionarios a costo de ralentizar el crecimiento. La Argentina el año pasado creció más de 10 puntos. Algunos dicen que es rebote, otros dicen que no. Yo creo que fue un crecimiento genuino, en parte, ¿no? Pero ese crecimiento se está empezando a ralentizar. Este año el cálculo es aproximadamente 4 puntos. El otro día el Banco Mundial le dio medio puntito más arriba de vuelta a la Argentina. Hay que ir viendo eso. Ahora, el acuerdo con el FMI pone dos condicionantes que yo creo que hay uno más fuerte que el otro. El primero es el déficit fiscal, 2.5 para este año, con un sendero de achicamiento del déficit fiscal hasta el 2024. Y el otro punto central, que para mí es el más complicado, el que podría generar algunas zozobras, es la emisión monetaria. Es decir, para no ponernos muy técnicos, ¿no? Pero todo el dinero que se puede imprimir, básicamente, ¿no? Para cubrir ese déficit. El año pasado, para que te des una idea, la emisión monetaria fue de 4% del Producto Bruto. Y este año, como tope, con el acuerdo con el FMI, no puede superar el 1%. ¿Está bien? Estamos hablando de un 25% de la emisión monetaria del año pasado. Eso evidentemente, hay dos alternativas: o se cumple, y yo creo que en el segundo semestre puede llegar a haber una ralentización del crecimiento o un enfriamiento de la economía, naturalmente, o no se cumple. Y si no se cumple, me parece que el escenario es peor. El escenario puede generar un crecimiento inflacionario un poco más descontrolado. Y me parece que ahí es donde el gobierno está apuntando los ejes. Ahora, volvemos a lo mismo. La Argentina necesita, para resolver su problema, porque el problema es la pobreza, el problema es la desigualdad, el problema es la falta de crecimiento, el problema es que hay un montón de gente que nos está escuchando que no sabe cómo llega a fin de mes. Ese es el problema de la Argentina. Necesitamos tener, a mí me gusta decir, un shock de creatividad. Ni un shock inflacionario, ni un shock de reducción, un shock de creatividad. Hay que pensar por afuera de la caja, hay que pensar por afuera de las alternativas que todo el tiempo nos dicen. Distribución o crecimiento, reducción del déficit fiscal o aumento de la deuda pública. Es decir, hay que encontrar los diamantes en brutos, como el de Vaca Muerta, como el de la pesca. Mira, el otro día estuve en Mar del Plata entregando un premio, el premio Valor Argentino, a una empresa
que produce alta tecnología satelital, ¿no? Es una empresa que hoy tiene más de 100 personas contratadas, que arrancó en un proyecto educativo en la escuela pública para hacer un satélite, y hoy ya está pensando en hacer rondas de inversiones para armar una constelación de satélites y salirle a vender al mundo. Te pongo esto como un ejemplo, por decir, claro, vos mirás, bueno, a esto le falta escala, ¿no? Bueno, ya hay 10 empresas que se encargan de esto en Argentina, va tomando una escala, y a mí me parece que lo que tendría que hacer el gobierno es, y en parte lo está haciendo, me parece muy auspicioso el programa Argentina Productiva que se está encarando, es no quitarle un ojo a esto. Quiero decir, si nosotros todo el tiempo, uno es lo que discute, lo que come, lo que piensa. Si nosotros estamos todo el tiempo comiendo, discutiendo, razonando y pensando en la defensa, en la retaguardia, en la inflación, en cómo pagamos la deuda, bueno, somos eso. Vamos a estar todo el tiempo, lo pongo en lenguaje de barrio, todo el tiempo esquivando manos. En algún momento tiene que haber un sector del gobierno, de la administración pública, de la dirigencia, yo incluyo a toda la dirigencia, no solamente política, empresarial, sindical, todo, que tire una mano, que tire una piña, que diga, bueno, la Argentina necesita salir para acá, está bien, nosotros tenemos este gran quilombo, vamos a tener 10 años este gran quilombo, para mí hay que decirle a la gente la verdad, hay que decirle, miren, nosotros durante 10 años vamos a tener este gran quilombo, ahora, paralelamente tenemos que ir apuntalando todas las cosas que nos hacen ser un país diferente. El litio, la ley de electromovilidad, Vaca Muerta, pensó en el mar argentino y la pesca, el canal Magdalena. Hay un sinnúmero de cosas que probablemente, que lo hemos hablado con vos una vez que gentilmente me entrevistaste, que hay que ponerlas, como decía hoy, organizar esa gran idea, organizar esa gran gesta patriótica, y decirle a la gente, miren, esta penuria va a ser así, de esta forma, pero todos los días vamos a estar construyendo un camino de desarrollo anclado para mí, la producción, el trabajo y la educación, que te permita por lo menos en 10 años decir, bueno, la Argentina va en un sendero sostenido, permanente de crecimiento. Y que todos tiremos, digo, para el mismo lado, ¿no? Que todos vayamos por ese sendero. Bueno, eso que te estoy diciendo es exactamente lo que decís. Eso que te estoy diciendo es imposible si no hay acuerdos marcos de entendimiento. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ahora se va a venir el problema de las tarifas, que ya seguramente lo hayas visto en la televisión. Bueno, naturalmente a nadie le gusta que le aumente la tarifa de luz, de gas, de lo que fuera, todos los servicios. Encima eso, como te decía, es salario que a vos te quitan. Si a vos te aumenta la boleta de luz, vas a gastar menos en salir a comer con tu familia, en comprarle una ropa al pibe, totalmente, etcétera, etcétera, cambiar el auto, lo que fuera. Entonces, yo creo que, pero bueno, inevitablemente los costos de la energía son los costos de la energía. Ahora, si uno dice, primero, entre paréntesis, habría que ver cuáles son los costos de la energía, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer realmente un trabajo fino y ver si las empresas ganan o pierden dinero y cuánto, ¿no? Hacer un trabajo de costo en la Argentina me parece central. Ahora, desde el punto de vista político, no se puede, me parece a mí, ir a los viandazos cada 2 años, de acuerdo a la elección. Bueno, atraso el tipo de cambio con el dólar, entonces eso me genera mayor competitividad para una elección. Lo digo independientemente del gobierno y las preferencias electorales que tenga cada uno de tus oyentes. Porque eso lo hacen todos, ¿viste? Lo hacen todos y hasta es una práctica como... Vos hablás con un comerciante que no tiene secundario terminado, pero hace 20 años y es un doctor en economía. El tipo que te dice, mira, el año que viene es un año electoral, va a haber atraso cambiario para generar una sensación de estabilidad, después viene el año par, entonces ese año sueltan un poco la piola y el dólar se dispara. Eso es cuando te subís un taxi de conocimiento popular adquirido. A mí me parece que si nosotros como sociedad no logramos tranquilizar, pacificar y por lo menos generar algunos marcos de acuerdo, después que haya disputa política, etcétera, 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 pero algunos marcos de entendimiento como lo que te decía hoy que pasó en Israel, pero de Israel, Irlanda, a mí me tocó estar un rato en Nueva Zelanda también, en un montón de países, ¿no? De diferentes estilos políticos, de diferentes proyectos, formas de gobierno, etcétera,
va a ser muy difícil, porque no se puede vivir, esto se lo decía una vuelta, lo hablábamos con mi papá, no se puede vivir en contra de la mesa de Navidad. Así que esta cosa de la mesa de Navidad, no me junto, me pongo a pelear con mi tío, con mi primo. Bueno, Sí. si vivimos todo el tiempo en contra de la mesa de Navidad, nos va a ir mal a todos nos está yendo mal. Y esto no es Alberto, no es Macri, no es Cristina. Y en ese sentido, te quiero compartir una idea que vengo viendo. Me parece que hay un entendimiento en la generación democrática de esto. Me parece que los sub 50, no sé si me parece o quiero creer, van entendiendo que algunos puntos de acuerdo tienen que ser importantes. El 6% del presupuesto en educación tiene que ser inmodificable. No puede ser que venga otro gobierno y diga, no, la educación no sirve, el CONICET no sirve, que habrá que prolijar, mejorar, potenciar, siempre de acuerdo. Ahora, tiene que ser una política de Estado. Hay cosas que uno dice, bueno, esto hay que trabajarlo con mucha seriedad. Hay que meter a las universidades adentro, a la sociedad civil, a todos los que tengan representación, reconstruir, ¿no?, la comunidad organizada. Exacto. Y no decir que no hay que la universidad son para los pobres, sin decir que no hay que construir más, ¿no? Hay que hacerlo. Eso te marca, eso además de un destrato y una xenofobia brutal, un racismo descomunal. Para mí el dato central de eso es la ignorancia, porque sí, yo no lo pongo en términos valorativos, esto que te decía de que hacer sentir mal a la gente, que eso es lamentable, ¿no? Si no te marca la ignorancia, porque como decía uno que entendía bastante, mirá si voy a elegir entre un 10% de materia gris cuando puedo elegir sobre un 100% de materia gris. Es decir, la educación es lo que te marca en el siglo XXI, que es el siglo del conocimiento, la potencialidad, la capacidad de un país. Y la Argentina en ese sentido, y te comentaba recién con lo de Mar del Plata, genera virtuosismo constante. Nosotros tenemos, no sé por qué, la verdad que esto habría que estudiarlo con mayor profundidad, una enorme capacidad entre los hombres y mujeres desde todos los planos, científico, tecnológico, pero también práctico. La Argentina es un país donde, y el conurbano durante años pasaba, me acuerdo que lo he hablado con muchas personas, en cada casa un taller, ¿no? En cada casa se arreglaban las cosas, en cada casa, esto que se vio bien reflejado a 40 años de la gesta por Malvinas, que se vio bien reflejado en la guerra de Malvinas. Que la Argentina, con inferioridad de medios, lograba suplir con inteligencia, valor y tenacidad, obviamente una capacidad inferior en relación a lo técnico, ¿no?, que tenía contra la OTAN. Me parece que eso hay un valor en la Argentina importante que existe. Yo no me como la curva de que está todo perdido y que la Argentina no tiene destino y que qué sé yo, viste, hay como un intento a veces, esto es muy citadino, muy de la urbe, muy de Capital y sus alrededores, de que la única salida es Ezeiza, de que ya no, viste, y eso cuando uno tiene la suerte de viajar y tiene amigos que han viajado, te das cuenta que no es así, que la Argentina tiene problemas, tiene errores, pero sigue siendo un país importante en el concierto internacional, sigue siendo un país que genera mucho valor agregado, sigue siendo un país lleno de posibilidades, y por ahí radica parte de la conversación esta, del dolor o la tristeza, de un paso para adelante, dos para atrás, y que hablábamos de, hoy uno de los problemas más centrales, digamos, que tiene la gente es la pérdida del salario. Desde el 2003 al 2015 recuperamos 19% del crecimiento del salario, y en 4 años perdimos 20% del 2015 al 19. Sí, lo escuché, el presidente dijo eso en una nota, así que la pérdida del salario durante 4 años, tremendo. Tremendo, por eso yo creo que la única forma de generar procesos virtuosos de crecimiento es con estabilidad. Y eso no significa con monopartidos, o partidos únicos. Yo creo mucho en la democracia y creo en el aporte que hacen varios partidos, pero sí me parece que tenemos que lograr construir ciertos acuerdos. Y si no, el problema que tenés es que aparecen emergentes como el caso de Milei,
Sí. que es un emergente político que naturalmente despierta interés, pero ¿a dónde lo ancla ese interés? ¿Dónde se ancla? Bueno, en la bronca brutal que genera la falta de respuesta de los sectores dirigenciales, y ahí yo creo que tiene un punto de verdad. Cuando uno mira para atrás en los últimos 40 años, la película un poco más larga, no la foto, ¿no? Mira un poco la película más larga y dice, bueno, en los últimos 40 años el crecimiento interanual de la pobreza fue 7 puntos interanuales y del crecimiento del PBI 0,3. Entonces, naturalmente, en algún lado esa bronca se canaliza. Ahora, esa bronca se puede canalizar en algo muy destructivo, como yo creo que es el caso de Milei, por ejemplo. Para mí, la Argentina necesita encontrar un rumbo de crecimiento sostenido, de consenso, pero por sobre todo de pacificación. Necesitamos dirigentes políticos que generen tranquilidad, porque el pueblo argentino es un pueblo tranquilo, pacífico, simple, que quiere trabajar y estudiar, y para eso hay que darle las condiciones. Pero yo, por eso insisto con esto, ¿no? No joder, no romperle demasiado las pelotas, si me permitís el español antiguo. Pero cómo no, sí. Pero para eso hay que darle un sendero, hay que darle un objetivo, hay que darle un horizonte. Eso yo creo que es lo que está un poco ausente, ¿no? En la política y en la dirigencia en general, hablo, ¿no? Sin hacer particularismo de la coyuntura. Y ese objetivo y ese liderazgo ausente se expresa, en mi visión, en un proyecto, ¿no? Es decir, ¿viste la propaganda del Banco Macro? Es muy buena, me parece. No, San Martín no cruzó los Andes un día porque había 2 por 1 en caballo, ¿no? San Martín cruzó los Andes, claro. O sea, es muy buena la propaganda, mírenla porque dice muchas cosas. San Martín cruzó los Andes por una idea. Las cosas grandes que se hicieron en la Argentina siempre fueron así, todas, hablo de todas las corrientes políticas, siempre fueron por una idea grande, porque como venimos diciendo siempre, las naciones tienen el tamaño de sus sueños. Si nosotros soñamos con pagar la deuda, con bajar el déficit fiscal, digamos, si no sé, tema de agenda, todo el día son esos para la gente, es muy difícil construir una épica, una epopeya política que te permita un sendero real, ¿no? Claro, sí. Ramón, querido, la verdad que impresionante todo el análisis que haces. Nos encanta escucharte. Un día te voy a tener que invitar, vas a tener que venir a hacer el programa conmigo. Y vamos a hablar todo el día de economía, de política, porque la verdad que es muy muy copado lo que haces y lo que explicás a la gente. Siempre me han dicho que, che, ¿quién es ese? Porque Ramón Prades, el mejor. Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Un abrazo, Ramón, gracias. Ramón Prades, analista político y económico en Radio Ocupas. Es menester que sea rock.
salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Esta cuestión que sea rock. Que sea rock. Que sea rock.